Y estamos junto a el exministro René Cortázar, una de las figuras importantes de la exconcertación, y estamos junto también a la exministra Paulina Veloso, experta también en temas constitucionales. Y aprovechemos que están acá para aterrizar de inmediato en la coyuntura. René Cortázar, ¿es necesario investigar más profundamente hoy día? Vemos que Héctor Yaitul está pidiendo justamente, mediante un recurso de amparo, revocar la prisión preventiva. ¿Es importante hoy día que el gobierno aclare si hay otros contactos con Héctor Yaitul o ya el tema ha sido cerrado por parte de tanto el presidente como la vocera? La verdad es que yo creo que este es un tema muy central en la convivencia del país hoy día. O sea, no Yaitul en particular, sino que la violencia en la macrozona sur. Yo creo que las personas estamos muy impactadas, los ciudadanos en general, muy impactados con el nivel de violencia y la repetición día a día de esos niveles de violencia. Y a mí me parece que todo lo que favorezca esclarecer la situación, bienvenido. Yo creo que lo importante es que las instituciones funcionen. Ahora hay un proceso judicial, él está detenido y hay que lograr que las instituciones resuelvan. Lo importante hoy día me parece a mí como sociedad, más allá de un caso particular, es esta situación que nosotros llevamos ya un tiempo largo arrastrando. Es una situación que debiera convocarnos como sociedad con el mayor dramatismo y la mayor urgencia. Yo creo que esto es parte de la discusión que ha habido también a propósito de esta convención constituyente, hasta qué punto estamos dotando o no dotando al nuevo proyecto constitucional de más herramientas. A mi juicio no lo estamos dotando, al revés, lo estamos debilitando en su lucha contra la violencia en la macrozona sur, al suprimir el estado de emergencia, y por lo tanto yo creo que en vez de avanzar en este tema que nos inquieta a todos, desgraciadamente la propuesta que se nos hace es más bien retroceder. Paulina, por favor. Bueno, yo coincido con René en el sentido de que este es un tema muy crucial, es un tema muy importante y un tema que le preocupa a toda la ciudadanía. Y yo creo que aquí es donde es el momento en que se demuestra si las instituciones funcionan. Yo creo que funciona, el Poder Judicial puede adoptar las políticas que corresponda, está la Fiscalía investigando, hay querellas que se han presentado desde hace tiempo respecto a hechos violentos y tan violentos como los que han ocurrido actualmente. Recordemos nosotros que hace algunos años atrás en otro gobierno incluso un incendio produjo la muerte de un matrimonio, un hecho absolutamente dramático, de manera que esta situación, esta seguidilla de actos violentos están ocurriendo hace bastante tiempo ya y es necesario, yo coincido con eso, de que tiene que haber una unión muy grande del país para enfrentar estas situaciones que son muy impresentables. Es que ahora, me permite, sí, Montserrat, simplemente decir algo que señaló René al final. Yo no veo en qué medida esta constitución política la nueva constitución política puede no enfrentar el problema. Al contrario, yo creo que la nueva constitución política lo que está señalando es que el conjunto de los habitantes de esta tierra, el conjunto de chilenos tienen una cabida en ello. Pertenecen a la nación, al país, pertenecen al Estado de Chile. Entonces yo creo que en ese sentido sí se mira la situación en general del pueblo indígena de una manera totalmente distinta. Ahora, sí hay que remarcar, hay que subrayar que estos hechos de violencia no corresponden al conjunto del pueblo indígena, sino que corresponden a un grupo determinado, que yo creo que es una situación bastante más policial, que debe ser enfrentada por las instituciones, que se está enfrentando, pero que hay que enfrentarlo de una manera distinta, porque ya en gobiernos anteriores ha existido estos hechos de violencia y finalmente lo que ha ocurrido es una escalada. Entonces hay que enfrentarlo de una manera bastante más severa, más responsable, más completa. Perdón, un comentario sobre eso. La verdad es que yo coincido con lo último especialmente que dijo Paulina cuando dijo estos son problemas que hay que enfrentar en términos policiales, en términos de control de la violencia. Una cosa es integrar a los pueblos originarios a la convivencia del país de forma más plena y yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Y eso es una necesidad, que yo creo que la solución que propone el nuevo proyecto constitucional no es la adecuada, pero el objetivo, yo estoy de acuerdo. Pero además tenemos un problema concreto, tenemos una violencia desbocada en la macrozona sur. Entonces, decir que la nueva constitución va a permitir enfrentarlo de mejor manera, cuando sabemos que suprime el estado de emergencia. Y el estado de emergencia es lo que permitió que el presidente Boric, después de varias semanas, porque él llegó con la idea general de tener una mejor convivencia con los pueblos originarios y dialogar. Todos recordamos el primer viaje de la ministra del Interior. Pero luego se convenció, luego de varias semanas, que tenía que enfrentar esto que dice Paulina, en forma policial, en forma militar, había que enfrentar la situación que existía. Y contra su voluntad inicial, decidió implantar el estado de emergencia y llevar a los militares. Suprimirlo, que significa, en concreto, que no puede haber militares en la macrozona sur, una vez que se aplica,
Eso no me parece que sea la respuesta eficaz a la violencia en el sur. Al contrario, me parece que sería festejo de los grupos violentistas. Bueno, yo creo que honestamente pensar que el conflicto de la macrozona sur se resuelve simplemente porque está el estado de emergencia, no está, cuestión que por lo demás creo yo que es solucionable, no ataca el problema, si el problema es otro. O sea, el presidente Piñera tenía la posibilidad de utilizar estado de emergencia y todo, y ocurre que en ese periodo se incendió una casa y murieron un matrimonio, en ese periodo. Entonces, juntar eso con la nueva Constitución es un aprovechamiento político total. Perdona, René, esta es una situación muy grave, es una situación que deben enfrentar los gobiernos, lamentablemente, es una situación que se arrastra, necesitamos nosotros avanzar hacia ello. Esto tiene cierta independencia la Constitución, sí, concuerdo, tiene independencia, no llevemos ahora a sostener de que sería un problema de la Constitución, porque la Constitución nueva todavía no se ha aprobado y sin embargo tenemos el problema. Entonces no hay que juntar esas dos cosas porque creo que es un poco engañoso, Entonces tengamos claro que es un problema, que hay que atacarlo policialmente, yo estoy plenamente de acuerdo, pero también hay que hacer una política de más largo plazo, de conversación, de entendimiento, cosa que por lo demás se inició en gobiernos anteriores, un programa que permita incorporar a todos los sectores que quieren dialogar y que deje fuera, pero disminuido, aquellos sectores que quieren, en definitiva, la disputa violenta, que está absolutamente fuera de los parámetros que corresponde a una democracia. Eso yo creo que es un panorama, pero juntarlo con la Constitución, en el sentido de la Constitución, porque no tiene el estado de emergencia, cosa que hay acuerdo en agregarlo, que por lo demás podría suplirse por otro. La verdad es que yo creo que es un aprovechamiento, René, absolutamente. Realmente no tiene nada que ver. Perdón, vamos a ver si tiene que ver o no, las personas que nos están escuchando. Paulina dice que hay dos enfoques posibles. Uno es en la relación de largo plazo con los pueblos originarios. Yo estoy de acuerdo. Que eso es clave, es un ingrediente clave. Y un segundo ingrediente que ella menciona es el tema policial del control directo de la violencia. Y yo también estoy de acuerdo que es un problema clave. ¿Cómo va a ser un aprovechamiento decir que la herramienta que el presidente Boric utilizó después de semanas de estar en el gobierno, él partió con la primera forma del entendimiento y se dio cuenta que le faltaba la herramienta para controlar la violencia? Y después de varias semanas, decidió imponer el estado de emergencia. Yo no creo que lo impuso porque no era útil. Obviamente lo impuso porque es útil. Y no es un aprovechamiento decir que ese estado de emergencia no está en la nueva Constitución. Sí, eso es así, René, no está. Perdón, no he terminado. No está en la nueva Constitución. Y a eso quiero agregar de que esto de decir que hay otros estados que lo pueden suplir, todos sabemos que no es así. Porque hubo un debate en la Asamblea Constituyente y la gente sabe que en la Convención Constitucional se discutió si dejarlo o no. Se decidió eliminarlo. Entonces decir ahora que después que se votó para eliminarlo y desaparece, no, hay otro estado que lo puede suplir. Entonces, ¿para qué hicieron toda esta discusión? Si lo quisieron eliminar y votaron por eliminarlo es porque no lo querían. Y no lo querían porque no quieren militares en la zona. Seamos claros. Y no lo querían por la misma razón que el presidente Boric al inicio tampoco lo quería, pero al final lo impuso. Entonces, decir que los chilenos, con el nuevo proyecto, no vamos a perder una herramienta para combatir la violencia, eso sí que es distorsionar el proyecto. Pero lo que es distorsión es que tenemos un problema hoy día con esos estados. A ver, pero ¿por qué se saca el estado de emergencia y hoy día hay un acuerdo de los partidos de gobierno de eventualmente reformar este proyecto y reintegrar el estado de emergencia? Sí. Claramente que hay una opción política de haberlo sacado. Sí. Montserrat, pero estamos discutiendo lo siguiente. Ocurre que el problema de violencia es hoy. Y hoy tenemos estado de emergencia. Entonces, pensar que eso nos da la solución es una herramienta, por algo el presidente Boric la puso. Pero es una herramienta que hoy día la tenemos y tenemos el problema. Entonces, sería está claro, peor sin la herramienta. Ya, bueno, por eso que hay acuerdo en todos los partidos de gobierno y entiendo que también de oposición, a pesar de que René entiendo que es demócrata cristiano y eso es un partido que apoya, no es enteramente de oposición. Hay acuerdo, en definitiva, en entablar ese estado. Entonces, ¿cuál es el problema? Para que el central no es simple. Eso es lo que es aprovechamiento político. No. Porque si tenemos acuerdo en entablarlo, ¿cuál es el problema? Pero lo importante es que hoy día tenemos esa situación de violencia. Hoy día tenemos la Constitución del 80 y tenemos el estado de emergencia. Entonces, venir a conectar de que el problema es la nueva Constitución, es un poquito, hay un poquito de aprovechamiento en eso. Pero sí, Paulina, René, yo estoy siguiendo las palabras. Pero yo creo que centrarnos en eso, francamente, Montserrat, no sé, a mí me parece ya están las claras posiciones. No, es que estamos centrándonos en la discusión de la nueva Constitución en un punto
que es bastante clave. No es central porque está de acuerdo en agregarlo. ¿Puedo contestar eso? Y no solamente eso, sino que además los otros estados de emergencia, los otros estados excepcionales, constitucionales, pueden efectivamente establecerse de alguna manera, alguno de ellos, para poder resolver la situación. Primero, pero eso, absolutamente. Eso es pensar muy... Entonces, déjeme hacer la siguiente pregunta. Y además se puede modificar. Entonces, olvidémonos que ese no es el problema. No es para olvidarse. La violencia la tenemos hoy, con la Constitución Paulina, política del 80. No lo olvidemos, con la Constitución política del 80. Ya, pero perfecto. Lo único que yo estoy diciendo, y concluyo lo mismo que concluyó el presidente Boric, que supongo que él no está manipulando. El presidente Boric, cuando impuso el estado de emergencia, dijo, no lo quiero imponer. Pero lo has repetido tres veces. Perdón, Paulina, ahora estoy yo contestando. No lo quiero imponer, no lo quiero imponer. Dijo, no lo quiero imponer, pero después se vio obligado a imponerlo. ¿Por qué? Porque estimó, el presidente estimó que era una herramienta necesaria. Lo único que yo estoy diciendo, esa herramienta que el presidente estima que es necesaria, se termina con la nueva Constitución. Paso al paso siguiente. Dice, no, porque podemos hacer una reforma constitucional. Yo me pregunto, ¿cuánto se va a demorar la próxima reforma constitucional? Va a ser al día siguiente, seguro. Eso lo pueden hacer así. Seguro. Una pregunta. Seguro que el día siguiente. Los dos han establecido un tema, podríamos decir, urgente, que es la violencia, y un tema histórico de larga data, aunque la violencia ya lleva más de 20 años, que tiene que ver con, de alguna manera, la reparación y la integración de los pueblos originarios en otra categoría a lo que es la nación, el país Chile. La plurinacionalidad, que es otro de los temas que causa conflicto, es una fórmula para, me imagino que Paulina, sí, yo te voy a dar la palabra, el declarar a Chile plurinacional, René Cortázar, es una forma justamente de encaminarse hacia esa otra paz histórica. No estamos hablando de la violencia coyuntural, sino que a ese otro aspecto de larga data que es cómo ha tratado Chile a sus pueblos originarios. Respuesta, no. No es la medida más eficaz. ¿Y por cómo creo que no es la más eficaz? No solo por los argumentos que yo pueda dar. La experiencia en el mundo es muy amplia. Está lleno de países que tienen pueblos originarios y que hacen bien la tarea. ¿Y en qué consiste hacer bien la tarea? A mi juicio, los países que les ha ido bien son los países que recogen esas culturas con respeto, recogen sus tradiciones con respeto, recogen su contribución propia, no pretenden anonadarla ni cerrarla, sino que al revés potenciarla y las integran en un proyecto común de nación. Y esos países lo que hablan siempre es de multiculturalidad. O sea, dicen, reconozcamos que hay varias culturas en nuestra sociedad, pero un proyecto de nación. Esa es la forma como la inmensa mayoría de los países lo han resuelto. Pero hay dos países que no lo hicieron así, que es Bolivia y Ecuador. Y Bolivia y Ecuador decidieron que en vez de unirnos en un proyecto común de gran nación, con las distintas culturas, lo que había que hacer era dividirse en muchas naciones. Lo que yo quiero decir es que esa solución de dividirse en muchas naciones, primero, no es aceptada por la inmensa mayoría de los chilenos, lo hemos visto en las encuestas, a no ser que las encuestas estén todas malas, uno siempre puede decir, pero lo hemos visto en todas las encuestas. Pero segundo, más importante todavía, esa solución ni siquiera le resulta atractiva a los pueblos originarios. Acaba de hace pocas semanas publicarse una encuesta... Danos un segundo, ya le damos la palabra a Paulina, pero tenemos que hacer una pausa. Ya, vamos perfecto. a hablar también de los derechos sociales. Termino mi frase. Se quedó con la palabra, estaba hablando de la encuesta CEP, me imagino. Efectivamente. A ver si redondeamos cortito para entrar en los derechos sociales. Que Cortito. Lo que estaba diciendo es que no solo la plurinacionalidad hoy día no tiene respaldo en la mayoría de la ciudadanía, sino que la encuesta que se acaba de hacer del Centro de Estudios Públicos, que es conocido como una institución que hace encuestas buenas en Chile, él hizo una encuesta al pueblo mapuche. Y en el pueblo mapuche, alrededor del 10% de las personas, o sea, prácticamente el mismo porcentaje nacional, alrededor del 10% de las personas dijeron que querían un Chile plurinacional. El otro 90% dijo que no. Que sí reconocen la necesidad de reconocer las distintas culturas, por supuesto, pero no unidos en una sola nación con el resto de los chilenos. Eso es lo que ellos piden. Y no diversas naciones en la sociedad chilena, que es lo que se nos ofrece, como se ofreció en Bolivia, como se ofreció en Ecuador. ¿Paulina? Bueno, yo estoy en contra de lo que dice René, pero entre otras cosas por sus propias palabras, porque él presentó una propuesta para ser constituyente. En el número 6 propone que se reconozca la pluriculturalidad o plurinacionalidad. Eso lo dice y es las bases, lleva la firma de él. Esas son las bases propuestas de la democracia cristiana. Pluriculturalidad en caso mismo. No, y dice entre paréntesis, dice o plurinacionalidad. Así lo dice, lo tengo aquí. Sí, no, pero por favor, yo no te interrumpí, René, déjame terminar. Bueno, yo lo que quiero decir para que la gente sepa es que esta idea de un Estado y varias naciones existe en Europa, existe en Oceanía, existe en América. Veamos en Europa.
Suiza tiene 3 naciones y un cuarto. La Suiza francesa, la Suiza italiana, la Suiza alemana. Y un solo Estado. Es un pequeño país, tienen lenguas distintas reconocidas, tienen autoridades distintas, tienen cultura distinta y son un solo Estado. Veamos otro país europeo, Bélgica. Tiene 2 naciones. Flandes y la francesa, la belga francesa. Y tienen ambas reconocidas, pueden ejercer ambos idiomas y se reconocen en las autoridades nacionales a través de estas 2 culturas. Y son países pequeños y pueden vivir, y viven en paz. Eso es importante, viven en paz. Ahora, en América existe la idea de reconocer pueblos originarios. Está en Nueva Zelanda, está en Australia, está en Estados Unidos, está en Canadá. Entonces, esto de llevarlo solamente a Bolivia y a no sé qué otro país, dijo René, Ecuador, la verdad es que no sé si es ignorancia de ellos o quieren utilizar la ignorancia que puede existir, la falta de conocimiento que puede existir en la gente, porque es increíble que eso. Pero más todavía, no solamente la democracia cristiana, y René en particular firmó esta propuesta que depositó en el CERVEL, yo de ahí la saqué, la depositó en el CERVEL, donde dice que debe reconocerse en la Constitución política la pluriculturalidad y entre paréntesis dice o plurinacionalidad, o sea, el concepto venía de mucho tiempo. Ahora a lo mejor han cambiado por las encuestas, como dice, pero eso es oportunismo político, eso no es el liderazgo que debe tener un sector político que está convocando a la población para pensar un país a largo plazo. Ahora bien, esta idea de reconocer los pueblos indígenas y a través de distintas fórmulas viene de muy antiguo. Yo quiero recordar que el presidente Lagos propuso una comisión para que evaluara la situación, hiciera un análisis histórico y además hiciera propuestas. Y en esta comisión la presidió don Patricio Aylwin. Y no solamente estaba don Patricio Aylwin, sino que también había gente de la derecha, estaba el presidente del Partido Renovación Nacional, Ricardo Rivadeneira, estaba Felipe Larraín, estaba Carlos Peña, estaba el senador Guanchumilla, en fin, una serie de personas. Emitieron un informe y en ese informe todas las cosas que piden en la conclusión, todas están en este nuevo texto constitucional. Entonces, que ahora hay un sector político que se arrepienta por las encuestas, bueno, la verdad es que es impresionante, porque así como se arrepienten de eso, se pueden arrepentir de otras cosas. Eso le quita seriedad. Hay que tener seriedad en estas cosas. Y lo que uno le puede decir a la gente... Yo tengo que contestar con una alusión personal, con nombre propio. Perdón, pero tú has hablado largamente, René, ¿Sí? deja poner las cosas. Entonces, lo que es, por lo tanto, muy importante es entender que una constitución política lo que hace es que entrega, por así decir, recoge un planteamiento común para vivir largo tiempo, con reglas comunes. Y en estas reglas comunes es importante, y así lo han reconocido todos los sectores, que todos tengamos una cabida, los pueblos originarios también. Eso es independiente del comportamiento que puede existir de algunos sectores de pueblos originarios que no quieren la vía pacífica. Ese es otro tema. Pero lo concreto es que tenemos que tener esta apertura. Y esta apertura, esta idea de que no puede haber una nación, sino que tiene que ser igual al Estado, en derecho, el primer año de derecho se distingue Estado, nación, territorio. Son cosas distintas, pueden estar juntos, pueden no estar juntos. Eso es primer año de derecho. Yo entiendo que algunas personas no lo conozcan, pero no hay que utilizar el no conocimiento para poder llevar a la gente y decirle, mire, esto no le gusta a usted, déjelo fuera. No está bien. Tiempo, yo tengo que hacer una referencia personal. Sí. Primero, dos referencias primero. Primero, plurinacionalidad como tal no existen en varios de los países que nombró Paulina. No existe en Nueva Zelanda, no existe en Canadá, ciertamente no existe en Estados Unidos. Plurinacionalidad, basta leer la Constitución canadiense, todo el mundo lo puede ver en Google. Y habla de pluriculturalidad. Entonces, primero, lo segundo... Ella nombró a Bélgica ya. Yo estoy hablando de los países que han integrado pueblos originarios. Sí. Lo segundo que quiero hablar es lo siguiente. Quiero mencionar el tema del documento. Cuando uno se presenta candidato, se pidió que firmáramos todos un documento y había personas que estábamos solo por la pluriculturalidad, como yo, y que estábamos en contra de la plurinacionalidad, como otros, y por lo tanto se escribió explícitamente de que uno estaba de acuerdo o con uno o con lo otro. Por lo tanto, no hay ninguna incoherencia en haber firmado que estoy de acuerdo con la pluriculturalidad y hoy día decir que no estoy por la plurinacionalidad. Y tercero, quiero decir algo que es muy importante en política. Para Paulina es una falta de liderazgo
así lo dijo, una falta de liderazgo. El constatar que hoy día las encuestas generales del país dan que menos del 10% quiere plurinacionalidad, constatar que el pueblo mapuche, el 10% quiere plurinacionalidad, escuchar la voz de la gente, ella estima que falta de liderazgo. Ella dice, no, echémosle para adelante. ¿Qué importa que el 90% de los mapuches no quieren plurinacionalidad? Sí, hay que tener liderazgo, hay que imponer. Es una encuesta. Pero las encuestas cuando dan 90%... Cambia por encuesta. No, lo que yo estoy diciendo, sí. Créeme que sí. Si yo leo las encuestas de los ciudadanos que el 90% no quiere algo, yo los escucho. Y no creo que hay nada de problemas en falta de liderazgo. Es otro tema, pero 7 de enero del 2021 lleva la firma de René Cortázar. Pero te lo expliqué, Paulina, que no es plurinacionalidad, no insistas en algo falso. No, aquí lo estoy viendo. Es pluriculturalidad. Pero no nos quedemos atascados. Entonces no sigas insistiendo en una falsedad. Para poder avanzar a los derechos. Es falsedad que yo firmé pluriculturalidad. No dice O, no I. Bueno, por favor, yo leo muy bien, no dice. Dice Invitados, un vamos a paréntesis. pasar a otro tema, no queremos gritar por sobre usted, así que por favor. Y no nos quedemos atascados. ¿No? El tema es, ¿le gusta más como está ahora en la Constitución del 80 el tema del reconocimiento de los pueblos originarios? No. Yo creo que hay que hacer una propuesta. Primero es muy simple. Yo voté apruebo para la Convención Constitucional. No solo voté. No, pero yo la contesto a mi manera. Sí. Y voté apruebo para la Convención Constituyente. O sea, ¿por qué? Porque quería una nueva Constitución. Primero. Segundo, me presenté como candidato a la Convención Constitucional. Desgraciadamente para mí derrotado, pero me presenté como candidato. ¿Por qué? Porque quiero una nueva Constitución. Simplemente el producto que ha generado esta convención, cuando lo leo, me doy cuenta que no es lo que necesitamos los chilenos. Y creo que la mayoría de los chilenos lo va a expresar así el 4 de septiembre. Y entonces yo creo que hay que volver a la faena que no se pudo cumplir, que es hacer una constitución que nos una a los chilenos en un proyecto común. O sea, un nuevo proceso. Sin duda ninguna. Para este ítem y otros más. Por ejemplo, los derechos. Los derechos sociales. La consagración de derechos sociales. Yo los derechos sociales estoy completamente de acuerdo que se consagren, pero con una condición esencial. Que los derechos pueden ser de dos tipos. Pueden ser derechos de papel que se escriben en la Constitución y después no pasa nada. Lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Ecuador. Escribieron un listado largo de derechos. ¿Saben lo que pasó 3 meses después que se aprobó? ¿Sabe qué? Nada. Porque no estaban los recursos. Entonces yo no quiero una constitución que le hace un listado, con el cual yo estoy de acuerdo. Yo creo en el derecho a la salud. Yo creo que las familias debieran poder atender a su hijo independientemente de cuánta plata tenga en el bolsillo. Pero no se me escapa que para eso se necesita más médicos, más hospitales y más medicamentos. No se me escapa que para que esos recursos existan, el Estado tiene que recaudar esa plata. No se me escapa que para recaudar esa plata... Eso no tiene que ver con la Constitución. Absolutamente con la Constitución. Tiene que ver con las leyes, finalmente, de cómo regulan el sistema de salud. No estoy de acuerdo para nada. Tiene que ver solo con la Constitución. ¿Por qué? Porque el resto de la Constitución, no las leyes, impiden que esos recursos lleguen. ¿Por qué? Porque esos recursos llegan en un 80% al Estado debido a la inversión y el desarrollo, el 80%, y el 20% por la reforma tributaria. Si yo hago una constitución que en vez de atraer las inversiones para que el Estado tenga los recursos, para construir los hospitales, médicos y medicamentos, lo que hago es una constitución que ahuyenta esas inversiones, la Constitución impide que ese derecho se cumpla. Y yo sostengo que esta Constitución crea derechos de papel, pero en la realidad los obstruye al impedir que el Estado tenga los recursos para poder enfrentarlo. Paulina. Espero que ahora no me diga que las encuestas le llevan a cambiar de opinión, porque en el texto que propuso él en el CERVEL también contempla los derechos sociales y los derechos económicos. Sí, pero es que está diciendo ahuyenta. Mire, yo no puedo, pero Paulina, necesito derechos sociales, decirlo. ¿Qué piensa al respecto de lo que dice René, que son de papel? Mire, yo creo que nosotros necesitamos emparejar la cancha. Necesitamos que la gente pueda tener efectivamente derechos sociales, que no están en la Constitución de la manera como están, ni no están en la totalidad de los que están acá. Ahora, dice que son de papel. Yo no sé por qué lo dice. Los economistas a nivel internacional, los conocidos, que yo ubico por lo menos, Mazzucato, el coreano Chang, economistas de acá de Chile también, que tienen mucho antecedente, de luego doctorado en la misma institución de René Cortázar, como Engel, como el Saller, French Davis, en fin, todo les parece, esta constitución les parece que cumple perfectamente los estándares internacionales. Algunos están muy de acuerdo, otros consideran que hay que hacerle reformas, pero en definitiva no le ven esa problemática. Es una problemática que se ve, ¿por qué? Porque lo que quiere René, creo yo, honestamente, es que no estén estos derechos, porque así entonces podría tener inversión. Ahora, lo claro es que nosotros estamos con la Constitución Política del 80, que tiene pocos estos derechos. Cuando se dictó la Constitución Política del 80,
no teníamos inversiones y no tuvimos inversiones durante mucho tiempo. Y ahora estamos, hace bastante tiempo ya, han venido declinando, eso entiendo yo, que no ha habido las inversiones que quisiéramos y tenemos la Constitución del 80. Entonces, juntar otra vez las dos cosas es otra vez una manera, creo yo, aunque él no sea engañoso, pero la manera es una manera engañosa de presentarlo. Porque en definitiva, lo que es importante es que tenemos que avanzar con una sociedad más justa. Y esa sociedad más justa, que integre mejor, necesitamos que estén estos derechos sociales en la Constitución. Derechos sociales que se van a ir otorgando en la medida, en la medida de las... No, es que así no se miran las constituciones. Mira, la Constitución del año 78 de España... España tenía un atraso más grande que Chile y estableció los derechos sociales como nosotros los tenemos. En definitiva, con esa lógica. Y hoy día es un país muy desarrollado. Cuando se establecieron los derechos, el Estado Social y Democrático de Derecho en Alemania, el año 49, muy lejos estaba del PIB que tiene Chile. Y eso les permitió avanzar. Lo que se trata es un punto de partida mejor, que le permita avanzar a los países, pero avanzar no teniendo un crecimiento económico que vaya solo a un sector, sino que vaya al conjunto de la población. Necesitamos un crecimiento con igualdad, necesitamos salir de la discriminación, necesitamos salir de la situación terrible que viven las personas en sus casas, en que no tienen derecho a la salud, en que tienen una mala educación, en que tienen problemas de violencia, en que existen problemas de delincuencia. Todo eso necesitamos salir de eso. Entonces necesitamos cambiar este parámetro. Y si nosotros decimos, mire, no, quedémonos con estos derechos porque como no tenemos crecimiento, bueno, primero no tenemos crecimiento y además no tenemos estos derechos. ¿Y por qué no tenemos crecimiento? Porque el crecimiento no ha habido con esta Constitución, hay largos periodos que no hemos tenido. Entonces, la verdad es que juntarlo eso de esa manera como lo junta es errado. En cambio, si decimos, pero déjame terminar, porque yo lo que quiero decir es lo siguiente, para que quede claro. Nosotros necesitamos un país más solidario. Necesitamos un país con mayor igualdad, necesitamos un país en que todos tengamos la posibilidad de vivir tranquilamente y vivir felices, con un bienestar que sea digno, una dignidad a las personas. Eso necesitamos. Eso nos va a permitir, además, crecer, porque esto es un círculo virtuoso, además. En la medida en que tengamos mejor educación, va a haber personas que pueden trabajar mejor, que va a tener una mejor productividad. Ese es el círculo virtuoso que hablan muchos economistas, que permite entonces que tengamos un crecimiento sostenido. Ahora, es importante, Monserrat, algo que planteaste, ¿y tenemos la plata? Bueno, muy simple. Esta Constitución establece que los derechos se van a ir otorgando progresivamente, sin regresividad, y además establece, por primera vez en Chile, la responsabilidad fiscal. Todos esos elementos están en la Constitución. Por eso es que es una Constitución que incluso algunos sectores dicen es casi conservadora la Constitución, porque establece todo este parámetro, todos estos aspectos. Vamos a la pausa porque estamos en Pluto TV y en Ecuador y en Bolivia ya están en pausa. 12 con 13 minutos, vamos de inmediato, vamos de inmediato a la pausa, volvemos. Con nuestros invitados, Paulina Veloso, René Cortázar, hablando de la nueva Constitución. Queridas invitados e invitadas, tenemos 4 minutos cada uno para terminar la discusión. ¿Y quién quiere empezar para ir concluyendo la...? Sí, yo tengo que tomar el tema que recién planteó Paulina porque me parece que es un tema muy medular. Yo primero, respecto a todo lo que ella planteó en términos de los objetivos, yo al escucharla siento que estoy prácticamente de acuerdo con todo, no tengo grandes objeciones. Cuando habla de instaurar los derechos sociales en la Constitución estoy de acuerdo, cuando hablo de integrar los pueblos originarios estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con las herramientas, sin embargo. Cuando hablábamos, como señalamos antes, de que las personas tengan acceso a un empleo con un salario suficiente, sabemos que eso significa, en concreto, en términos prácticos, las personas saben, significa una fábrica o una construcción o un comercio para que esté el empleo para ese joven de Maipú que no lo tiene. Y eso se llama inversión. Y para los recursos de salud sabemos que el 80% viene también de esa inversión y de ese desarrollo. Y por lo tanto sabemos que es esencial si queremos garantizar derechos de verdad y no de papel. ¿Qué pasa con la inversión? De acuerdo a la misma Constitución. Y yo estoy de acuerdo, en poner los derechos ahora, a pesar de que no se pueden garantizar plenamente. ¿Está de acuerdo entonces? ¿Está de acuerdo con que estén los derechos ahí consagrados? Totalmente. Lo que usted dice es que con esta Constitución no se van a poder materializar porque esta Constitución ahuyenta la inversión. Y lo puedo explicar muy simplemente. Imaginémonos una persona que quiere invertir en el cobre. El cobre va para arriba, además, con la electrificación de los autos, la demanda por cobre va a subir en el mundo. Buena noticia para nosotros. Imagínense que alguien viene a invertir en minería y dice, yo voy a invertir en el cobre. La primera pregunta que esa persona hace, que puede invertir en Chile o en Canadá o en Australia, la primera pregunta que hace es, en caso de expropiación, ¿cuánto me va a pagar el Estado si me expropia? Y la respuesta en la Constitución vigente es todo lo que usted invirtió.
Y va a la segunda pregunta. La respuesta en la nueva Constitución, en el nuevo proyecto, dice es el precio justo. Y la pregunta es que esa persona va a ser justo para mí o justo para usted. El ministro Marcel reconoció que hay un problema, tanto reconoció que hay un problema que dijo voy a mandar una ley. El problema es que la ley se pone ahora por mayoría simple, pero se puede derogar por mayoría simple más adelante. Y por lo tanto el derecho de propiedad que hoy día tiene protección constitucional deja de tenerlo. Esa primera respuesta ya produce un efecto enorme sobre la inversión. Segundo elemento, el agua. Él dice para producir cobre yo necesito mucha agua. Entonces, ¿quién me garantiza que los 30 años de producción de cobre o los 40 años que voy a invertir voy a tener el agua? Y la respuesta hoy es, usted tiene un derecho de propiedad sobre el derecho de agua. Y si le falta, puede ir al mercado y comprar más agua. ¿Y qué pasa con la nueva Constitución? No, la nueva Constitución dice que no es que es solo un permiso y que ese permiso puede ser revocable y puede ser revocable por la Agencia Nacional de Aguas. Y esa persona no tiene ninguna garantía en la nueva Constitución de que va a tener el agua durante el periodo de producción. Y si quiere salir a comprar agua, no se puede porque el agua no es comerciable. En conclusión, esa persona sabe que no tiene garantizado su derecho de propiedad y sabe que no tiene ninguna garantía respecto del derecho de agua. Yo les pregunto a las personas que están en la casa, ¿ustedes creen que esa persona va a poner su plata en Chile pudiendo ponerla en Canadá o en Australia? Mi respuesta es muy directa, no lo va a poner. Tenemos que cambiar esta Constitución, porque si dejamos todos estos derechos, con los que estoy de acuerdo, pero no ponemos los recursos, son derechos de papel. Preguntémosle a Paulina Veloso, ¿ahuyenta la inversión en el sentido del derecho a propiedad? ¿Se ve alterado eventualmente por quién? Es que aquí el tema es... Sí, le entendí yo a René. Yo le entendí a René y René dice algo totalmente contrario a lo que dicen los inversionistas. Porque resulta que los canadienses están con nuevas inversiones. Los canadienses, que son, me parece que es el segundo país que más invierte en Chile, en materia minera. Yo escuché incluso al representante de la mina más importante en Chile, de los privados, en televisión, y donde le pregunta, el periodista, le pregunta, no sé si es de este mismo canal, le dice, bueno, ¿y usted le preocupa el derecho a propiedad? ¿Le preocupa? Entonces dice, no. Lo que se estaba discutiendo, no, porque así en todos los países. Es muy simple. Dice René de que resulta que se le va a indemnizar a alguien que quiere irse con la inversión que ha hecho. La Constitución Política del 80 no dice eso, dice el daño patrimonial efectivamente causado, que es una cosa única. Sí, pero tú sabes cómo se aplica el precio mercado. No se está aplicando el futuro, nada de eso. No, el precio mercado. Y el precio justo es el precio mercado, pero con la diferencia, perdona René, la diferencia es que precio justo aparece en otras constituciones. Y no solamente aparece en otras constituciones, sino que hay una jurisprudencia en Chile. En cambio, daño judicial, daño efectivamente causado es un invento que se les ocurrió en algún momento a algunos, digamos, creativos, y en definitiva no existe en ninguna parte. Pero en definitiva lo que se ha resuelto siempre es lo mismo, porque la normativa que rige las expropiaciones es una ley que está vigente, que nadie ha propuesto, en ningún momento se ha cambiado. Pero más, dice respecto del agua. Bueno, las mineras, para que sepa René, en eso está atrasado, las mineras no ocupan digamos, de vertiente, aguas dulces, sino que desalinizan. Eso prácticamente todas las mineras en Chile. Por lo tanto, el problema de agua que existía antes no existe actualmente para las mineras y no hay ningún problema. Eso mismo se lo preguntaron a este representante de Barrick, no de Barrick, de otra de las mineras grandes que hay en Chile en la televisión. Y dijo, pero si nosotros sacamos del mar, desalinizamos, nos sacamos agua digamos, agua dulce. Entonces, ese problema no existe. Pero además, con la Comisión Nacional, el Consejo Nacional de Agua, que se establece en la Constitución, saben ustedes que esto fue aprobado incluso por votos de la derecha, porque lo que se le olvida a René es que este texto constitucional fue aprobado, todas las normas, al menos por 2/3, al menos, o sea, al menos 103, el promedio 117 votos. Y este Consejo Nacional del Agua, que tiene una función además en una situación de sequía, de poder distribuir racionalmente y darle prioridad al consumo humano y al consumo rural, pero básicamente al consumo humano, fue aprobado incluso con votos de la derecha. Entonces, ahora plantearse en contra de que este es un consejo que nos anuncia algo terrible, siempre los temores, siempre eso, la verdad es que no sé cómo podríamos reemplazarlo si fue aprobado por más de 2/3. Entonces, en definitiva, lo que yo le estoy diciendo es que en definitiva, ni la inversión del cobre, ni el tema de agua, ni los temas de propiedad,
todo eso son supuestos basados en nada real, no basado en el texto, tampoco basado en el tema de los inversionistas para nada, porque es cuestión de ver las inversiones que se están haciendo ahora en Chile y que se piensan seguir haciendo, porque las inversiones de minería son de largo plazo, no son de un día para otro. ¿No le gusta la propuesta del agua tampoco? No, voy a plantear lo siguiente. Pero voy a contestar esta pregunta que es muy central, es una pregunta medular a todo lo que hemos hablado de derechos sociales. Estoy diciendo lo siguiente, tanto es así que el poner el justo precio no da garantías de pago de mercado, que el ministro Marcel dijo para crear certidumbre, enfrentar la incertidumbre, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el ministro de Hacienda, por Dios. Dijo, voy a tener que mandar un proyecto. El problema es que ese proyecto va a tener la protección legal y no constitucional, y eso no es suficiente. Segundo, decir que hoy día las inversiones en Chile no se han detenido es ir contra todas las estadísticas públicas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Todas las proyecciones hoy en Chile se ha caído la inversión drásticamente. Hoy. Pero no la minería. Pero estoy hablando yo, Paulina. Yo hablé de la minería y hablé de lo que están anunciando. No, pero yo estoy hablando de Chile, estoy hablando de la minería y de la minería. Yo estoy hablando de la minería. Hay proyectos en todos los sectores. Pero usted dice que ha caído la inversión porque podría aprobarse. Pero naturalmente, porque los proyectos que siguieron son los proyectos de continuidad, obviamente. Si yo tengo un proyecto que me falta hacer 3 galpones, lo sigo haciendo. Si yo tengo un proyecto enteramente nuevo y me dicen su derecho de propiedad está en cuestión, el derecho de agua es un fantasma. ¿Saben la diferencia? Usted podría afirmar acá que si se aprueba esta nueva constitución va a caer. Pero no solo yo, no tengo ninguna duda. En la minería. Yo le haría la siguiente pregunta. No es lo que dicen los Julio César. Yo le preguntaría a Julio César, me está preguntando a mí ahora. Yo le diría a Julio César, pregúntele a cualquier inversionista, cualquier estudio de inversiones en el mundo, pregúntele si estos 2 cambios que yo he mencionado, derecho de propiedad y derechos de agua, tienen o no efecto sobre sus decisiones de inversión. Yo hago la pregunta al real a las personas que nos están escuchando. Si a usted le dijeran, con su dinero que usted invierte, que si en caso de expropiarlo, no tiene garantizado que le paguen el total, porque eso todavía falta mandar una ley y la ley no tiene la protección de la Constitución. Si a usted le dijeran como, no hablo de minería, hay hoy día en Chile 350.000 personas que tienen derechos de agua, 350.000. Hoy tienen un derecho de propiedad que no les puede ser quitado. A partir del establecimiento de la nueva Constitución, esos 350.000 agricultores, pequeños propietarios agrícolas, 350.000, saben que no pueden vender más su derecho a agua, es incomercializable, y por lo tanto saben que su propiedad acaba de caer de valor. Y eso empieza con la nueva Constitución. No, bueno, mire, yo creo que, en primer lugar, todo el tema de derecho de agua, además, está establecido que hay una transitoriedad muy importante y que, en definitiva, va a traspasarse lo que es el derecho real de aprovechamiento de agua, que es el derecho que existe, porque no tienen derecho de agua, sino que derecho real de aprovechamiento, sobre el derecho de aprovechamiento de agua. Ahí es donde tienen un derecho de propiedad, no del derecho de agua, porque las aguas en Chile, porque las aguas en Chile son bien nacional de uso público. Así se declara por lo demás en el Código Civil. Entonces, no es tan obvio, pero en definitiva esos derechos se transforman en derechos de uso de manera automática y se establece una serie de plazos para hacer la regulación completa. De manera que usted, señor, que es propietario rural, pequeño propietario, no va a tener ningún problema más que el que existe hoy día. Porque hoy día, para que sepa René, existe un problema serio para el consumo humano en el agua potable rural. Y tanto así que ha habido sentencias de la Corte Suprema hace poco donde le han establecido al Estado la obligatoriedad de asegurarle derechos de agua para el consumo humano, por ejemplo en Petorca, y eso porque tenemos un problema. Entonces René se olvida totalmente de que existe un problema en Chile y a nivel mundial sobre el agua para consumo humano. Y por eso que es tan importante que la Constitución política haya asegurado el derecho de consumo, el derecho de consumo y se haya establecido, y se haya establecido. No, yo tengo que contestar una frase respecto a eso solamente. Invitados. Perfecto, pero una frase. Para la próxima ocasión, una sola frase. Vamos a tener mucha. Los dos quieren decir una frase más. Final sobre el derecho a agua. Tenemos que cerrar. Simplemente decir que se lo pueden muchas gracias. Muchas gracias. Siempre, también a los productores. Gracias por venir. 12:31 minutos. Tenemos que cerrar porque si no nos sacan del aire. Gracias. Muchas gracias. Viene la